Muy buenas noches, qué maravilloso es poder empezar este curso Caminando con Dios y queremos desarrollar el tema la iglesia que Jesús soñó. Queremos analizar en la Biblia cuál realmente es la iglesia que Jesús diseñó y lo que Jesús deseó de todo corazón que sea su iglesia en esta tierra. Le doy la bienvenida, siéntanse cómodos. Quiero animarles a ver este curso en familia, a que todos participen y si a ustedes les es de edificación, compartan con sus amigos, porque yo estoy convencido que el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo. Es maravilloso que puedan participar en este tiempo que estamos pasando en el mundo entero. Y nuestros saludos aquí de Paraguay para toda la gente que nos mira en las diferentes partes de la tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, este es el material Caminando con Dios, la iglesia que Jesús soñó. Entonces, si alguien quiere adquirir el libro, puede escribirnos sin ningún problema, pero también pueden hacer el curso sin el libro, solamente siguiéndonos cada viernes a la noche por Facebook y a las 19 horas de Paraguay, y cada sábado 18 horas por YouTube el mismo material vamos a estar enseñando. Así que quiero orar antes de abrir el libro. Querido Padre, yo te doy gracias porque tú eres maravilloso. Y en el nombre de Jesús, yo hoy quiero bendecir a cada familia que está participando, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que tú realmente traigas a mi boca las palabras que tú quieres enseñarnos. Enséñanos y haznos sentir a cada uno de nosotros la iglesia que tú soñaste. Hay muchas personas que tienen tantas preguntas con toda sinceridad. Hay personas que se preguntan, ¿es mi iglesia la iglesia verdadera? ¿Es correcto lo que yo creo? Y yo te pido que realmente el Espíritu Santo nos pueda revelar en base a la palabra tus deseos, los deseos de tu corazón, y que realmente nos lleves a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy queremos estudiar la lección 1 de 35, así que siéntase ahí cómodo. Esto va a estar maravilloso. Quiero explicar primeramente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es cada persona que se rinde su vida completamente a Jesús, creyendo en el Señor como su único Señor y Salvador, en arrepentimiento y fe. O sea, la iglesia somos nosotros, las personas. Tú y yo somos iglesia si hemos puesto toda nuestra confianza en Jesús. La Biblia dice en Corintios que somos templo del Espíritu Santo. El Señor no va a venir a buscar edificios. Muchas veces la gente dice, allá está la iglesia o allá está la iglesia. La iglesia son personas. La iglesia no son edificios. La iglesia eres tú si has creído en Jesús. La iglesia soy yo. Somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros si hemos creído en Él. El Señor va a venir a buscar a las personas, no a las estructuras ni a los edificios, sino personas transformadas por Jesús y su Espíritu. ¡Qué tremendo! Todos los que han puesto su confianza en Jesús son la novia de Cristo, que Él va a buscar.
Nuestro deber es prepararnos, santificar nuestras vidas para ese encuentro. Y ese es uno de los grandes objetivos de este material. Que podamos entender qué quiere Jesús de nosotros. Porque nosotros, si hemos creído en Jesús, somos iglesia. Entonces, la iglesia que Jesús soñó. Para ser una iglesia victoriosa, tenemos que caminar en el diseño y en la voluntad que Dios tiene para la iglesia. Un punto muy importante. O sea, no es como a mí me parece, sino conforme al diseño y la voluntad de Dios. Y el diseño y la voluntad de Dios están escritos en la palabra de Dios. O sea, no es según estructuras de hombres, sino según lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor diseñó. Por eso necesitamos entender lo que quiso Jesús con ella. ¿Qué quiso Jesús con ella? Para eso tenemos que ir a la Biblia para saber qué quiso Jesús con ella. Quiero repetirlo. Para ser una iglesia victoriosa, tenemos que caminar en el diseño y en la voluntad que Dios tiene para la iglesia. En Juan capítulo 17, Jesús ora al Padre por sus discípulos y por todos aquellos que iban a ser llamados por el Señor. Esto es tan poderoso. A mí me llega tan profundo esta oración de Jesús y me llama la atención un montón de cosas que quiero compartirles hoy. Porque la oración de Jesús describe lo que Él tanto deseaba en su corazón. O sea, Él está abriendo su corazón al Padre y está orando por los que iban a creer en Él y por sus discípulos, los que le seguían fielmente. Y Él le pide cosas importantísimas, lo que para Él era importante. Entonces, lo que para Jesús era importante para la iglesia, tiene que ser para nosotros importante para la iglesia. Y una de las primeras cosas que Él pide es esta. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¡Qué tremendo! O sea, esto era su deseo, que conozcan a Dios, que tengan vida eterna. O sea, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Sabemos que esto ocurre cuando creemos en Jesús y en su palabra. La fe nos lleva siempre a un arrepentimiento. La fe siempre nos lleva a un arrepentimiento. O sea, sin fe no hay arrepentimiento. Y tampoco al revés. O sea, la fe indefectiblemente nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados. Y aún entregar nuestra vida a Jesús. Si no conoces a Jesús como Salvador y Señor, todavía estás fuera del diseño de Jesús para la iglesia. Y por ende muerto espiritualmente. O sea, necesitamos nacer de nuevo para ser parte de la iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es indefectible. O sea, no podés de repente decir, bueno, yo soy de la iglesia porque participo a una organización. Yo soy de la iglesia de Cristo porque yo me reúno en un edificio. No, nadie es de la iglesia de Cristo sin haber nacido de nuevo. Porque vuelvo a decir lo que dije al principio. La iglesia de Cristo somos nosotros. Cada uno que ha puesto su confianza en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario.
Si nosotros hemos creído en lo que Jesús hizo en la cruz y lo hemos aceptado por nosotros, que Él murió en la cruz por mí, Él murió en la cruz por ti, entonces, si yo he creído esto, yo me he arrepentido, porque esta fe tiene consecuencias. Arrepentimiento, cambio de vida y cambio de dueño. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino pertenezco al Señor Jesús. Él es dueño de mi vida. Ahora ya no vivo según mi parecer, sino según su palabra. Entonces he nacido de nuevo y he pasado de muerte a vida. Pero si yo no he hecho este paso, aunque me voy a una iglesia, a una casa de oración, aunque yo me congrego, aunque yo diga que soy esto y aquello, no lo soy, porque solamente el que pertenece a Jesús, que ha sido comprado con la sangre de Cristo, por medio de la fe, es iglesia. Entonces, uno de los principios que se menciona mucho en la Biblia es la obediencia. Este principio nos ayuda a ver la iglesia que Jesús soñó. Me llama mucho la atención y yo les animo mucho a leer el libro de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Ahí el Señor Jesús habla, repite, yo creo que son como 5 veces. En el 14:3 y en el 15 2 veces, el que me ama va a obedecer mi palabra. 5 veces repite que el amor a Dios tiene obediencia. Y por supuesto, el que cree ama. El que no cree no ama. Entonces, todo va en cadena. Si yo amo a Dios, yo creo en Dios y yo, por ende, yo obedezco. El que no me ama, el que no me obedece, no me ama, no me conoce, no cree. Eso también dice el capítulo 14. Entonces, la fe verdadera, indefectiblemente nos lleva a la obediencia al Señor. Esto es muy importante. Así que la obediencia a la palabra es una de las... La obediencia a la palabra es una de las evidencias más claras de una persona que ha creído en Jesús y lo ama. Tremendo. Entonces, no es decir nomás yo soy cristiano. Es mucho más que eso. Es haber empezado una nueva vida con Cristo. Es haber nacido del Espíritu. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Señor Jesús viene a nuestra vida. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos transforma. Limpia nuestra vida. Hay un nuevo dueño. Nosotros somos templo y hay una nueva casa. Que lo primero que ocurre es limpieza. Siempre cuando se desocupa una casa, se limpia la casa, se arregla para que entre un nuevo dueño. Y eso ocurre con nuestra vida en el momento que el Espíritu Santo toca nuestra puerta. Lo primero que hace es traer convicción. Entonces hay arrepentimiento, limpieza. Totalmente una limpieza de casa. Y ahí viene la presencia de Jesús a vivir en nosotros. Cuando entregamos nuestra vida a Él. Y en este momento hay un cambio de dueño. Entonces hay un cambio de atmósfera. Hay un cambio de modales. Todo está nuevo y se va según el diseño del nuevo dueño, y el nuevo dueño es Jesucristo. Aleluya. Quiero leer Juan capítulo 17 siguiendo con la oración de Jesús, verso 6. Y a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han obedecido tu palabra. Otra vez, obedecido tu palabra. Y ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Cómo lo saben? Por la palabra. La palabra nos revela a Jesús y nos revela qué tenemos en Jesús. Porque les he entregado las palabras que me diste. O sea, Jesús les dio la palabra y por la palabra recibieron la revelación de Jesús.
y entendieron todo lo que tenemos a disposición en Jesús. Y ellos las aceptaron y saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es mencionado con mucha frecuencia en la Biblia que aquel que me ama y cree, obedece. No podemos pertenecer a un reino y ignorar al mismo tiempo sus principios. No puedes pertenecer a un reino, pero ignorar las leyes del mismo. Y la palabra de Dios nos dice, el que me ama me obedece. Qué importante esto. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a ser obediente a la palabra? Es muy importante todos los días leer la palabra. Yo quiero animarles en este tiempo. Padres de familia, madres de familia, junten a su familia y hagan un altar de oración todos los días. Oren como familia todos los días, lean la palabra juntos todos los días. Ahí empieza, ahí va a crecer su fe. Entonces, ¿cómo puede uno llegar a esa obediencia a la palabra? Meditar en la palabra y la guarda en su corazón, cree en la palabra, que es inspirada por Dios y practica la palabra en el diario vivir. O sea, mientras más tú tienes comunión con Dios, el Espíritu Santo te va a abrir los ojos para entender la palabra. Y mientras la vas entendiendo, mientras el Espíritu te va revelando que es la verdad del cielo, tú te vas enamorando de Jesús. Y cuanto más amas a Jesús, más le obedeces. Si no amas a Jesús, no le vas a obedecer. Siempre vas a obedecer lo que amas. Si amas el pecado te va a perseguir. O tú vas a perseguir al pecado porque tú persigues lo que amas. Por eso, si tú te enamoras de Jesús, ya no pecas porque no quieres ofenderle. Es contrario a Él. Si tú amas a Jesús, empiezas a obedecer su palabra, empiezas a leer su palabra, empiezas a meditar sobre su palabra, empiezas a practicar su palabra. Otro punto que repito y repito, la obediencia a la palabra, la fe y el amor a Jesús y al prójimo son la base de una iglesia que Jesús soñó. Son la base de una iglesia que Jesús soñó. La obediencia a la palabra, la fe, el amor a Jesús y al prójimo son la base de la iglesia que Jesús soñó. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Esos son las señales de una iglesia llena del Espíritu Santo. El amor de Jesús manifiesto en nosotros hacia otras personas. El amor de Jesús manifiesta en nosotros hacia Él. O sea, las personas tienen que ver en nosotros cuánto le amamos a Dios. No por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Las otras personas tienen que ver en nosotros cuánto le amamos a Jesús por el buen trato que tenemos con nosotros. Ese rastro era lo que marcaba la primera iglesia. El amor, la compasión, el dar su vida por el prójimo. Eso es lo que la Escritura nos enseña en el diseño original de la primera iglesia. Entonces el Señor está buscando personas que le amen, que le crean, que fluyan en el amor hacia otras personas y hacia Él. Y por supuesto, la marca de la santidad, apartados del pecado y apartados para Dios, significa la palabra santidad. El que ama mucho a Jesús, por supuesto se va a apartar del pecado, porque el pecado no va con Jesús. Jesús es santo. Entonces se aparta el pecado, se aparta para Dios en amor. Jesús en su oración habla de otro concepto muy importante. Por supuesto, es todo parte de un pack que viene con el Espíritu Santo sobre nuestra vida.
Jesús está hablando de la unidad. Él pide unidad. Los discípulos eran personas muy distintas. Uno era pescador, otro era aduanero, otro era guerrillero. Y muchas veces había discusiones entre ellos. Por ejemplo, quién era el más importante entre ellos, etc. Se discutían. Uno iba a decir, eran incompetentes. Inclusive había un ladrón entre ellos, Judas, que nunca fue libre de su pecado porque nunca dejó de amar el dinero. Entonces había disputas entre ellos. Y Jesús ora por la unidad. Hoy día hay tanta diversidad de personas. Y Jesús oró por nosotros para que seamos uno. Él dijo claramente que eso iba a ser una marca de la iglesia de Cristo. Y me pregunto, ¿es eso nuestra marca hoy día? Yo creo que no. Yo creo que nos hemos apartado mucho del diseño original. Y cada uno de nosotros tiene que analizarse a sí mismo. No es cuestión de empezar a analizar diferentes estructuras eclesiales. La iglesia somos tú y yo, tenemos que analizar nuestro corazón. Porque es muy fácil decir, bueno, la iglesia tal tiene ese defecto, la iglesia tal tiene ese defecto. No, eso no vamos a analizar en este curso. Lo que vamos a analizar es nuestro corazón. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy reflejando yo el diseño de la iglesia de Cristo en esta tierra? ¿Puede la gente ver en mí a Jesús reflejado en amor, en unidad, en paz, en todo lo que eso conlleva? Me llama la atención que Jesús en un tiempo de oración 4 veces ora por la unidad de la iglesia, los discípulos. 4 veces en una oración. Y Jesús no tenía ningún problema mental ni de ser olvidadizo. No, en el contexto en el cual él vivía, la repetición llamaba al nivel de importancia que tenía para la persona. Por eso a mí me llama poderosamente la atención que se repite tantas veces la unidad, el amor, la obediencia y la fe. Y en este caso, la unidad. 4 veces Jesús ora en su oración antes de ir al cielo. Sí, dice el capítulo 17, 11. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Protéjalos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. O sea, Jesús pide la misma unidad que había entre Jesús y el Padre. Y quiero explicar un poco esa unidad. La unidad entre Jesús y el Padre era de total dependencia de Jesús al Padre. Jesús dijo, yo no hago nada de mí mismo, sino todo lo que veo hacer al Padre, eso yo hago. Entonces, y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo le guiaba a hacer la voluntad del Padre. Entonces, esa unidad es una unidad poderosa. Por eso Jesús tuvo 100% éxito, 0 fracaso. Porque Él no hizo nada que no estaba de acuerdo con la voluntad del Padre, porque había una perfecta unidad. Y Jesús pide esa unidad entre nosotros, entre los que han creído, entre los que son discípulos, entre los que son seguidores de Jesús. Y también esa unidad con el Señor, esa obediencia, esa dependencia absoluta de nuestro Señor. Obediencia absoluta en la palabra, en la voz del Espíritu Santo.
sea, vamos a tener mucho menos, no vamos a tener más fracasos cuando empezamos a caminar como Jesús caminó 100% en sujeción al Padre Celestial. Entonces sigue diciendo el verso 21, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. O sea, en esa unidad con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Es tan poderosa la oración de Jesús. Si nosotros, yo creo que en una noche ni en dos vamos a entender todo lo que dice estos versículos. El Padre en nosotros, Jesús en nosotros. Nosotros unidos como el Padre y el Hijo. O sea, solo puede ser en una absoluta dependencia, obediente a Dios, llevado por nuestra fe y el amor hacia Él. Una sujeción absoluta al Espíritu Santo. Es tan poderoso. Y vemos por otro lado, ¿por qué hay tanta división? Por supuesto, uno puede decir, lo más fácil es decir, por culpa de Satanás. Otra respuesta sería, porque somos carnales y no espirituales. Pero yo creo que ahí somos atacados y no nos damos cuenta. El diablo quiere destruir la iglesia, porque Jesús mismo dice, por la unidad, el mundo va a reconocer que somos sus discípulos. El mundo por la unidad, no por la unidad bajo cualquier circunstancia, sino por la unidad del gobierno del Espíritu sobre nuestra vida. Ahí el mundo nos va a reconocer como hijos de Dios. Y yo pienso que por eso el diablo ha logrado en gran manera destruirlo, para que el mundo esté confuso. Hoy día el mundo está confuso. Hoy día muchas personas no entienden. Aquí hay una iglesia, allá hay una iglesia o un edificio donde se reúnen un grupo de personas que son iglesia y uno habla contra el otro. Eso no está bien. Nosotros tenemos que ser iglesia de Cristo, uno en el Señor. Entonces, estos versículos son muy impactantes. Jesús habla de la unidad que existe entre el Padre y Jesús y le pide al Padre que la iglesia sea así. Aquí hay una gran revelación. ¿Por qué había esa unidad entre el Padre y Jesús? En primer lugar, Jesús no hacía nada por su propia cuenta, así como ya dije. Todo lo que veía hacer al Padre. En segundo lugar, Jesús fue completamente lleno del Espíritu Santo. O sea, vemos dos marcas importantes. Obediencia absoluta a Dios, a su palabra. Segundo lugar, llenura del Espíritu Santo. Tremendo. Entonces Él estaba 100% lleno del Espíritu Santo, obediente a su voz. Lo que entendemos aquí es que la carne o el yo no tenía cabida. Jesús nunca permitió el gobierno de la carne, aunque Él era carne. La Biblia dice que Él fue hecho carne, fue tentado en todo. Él sintió la tentación, pero Él nunca se dio a la tentación. Nunca Él permitió que la tentación ganara lugar en su vida. Absoluta obediencia al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, para que se cumpla la oración de Jesús, sus discípulos, que somos nosotros, iglesia, tú y yo,
tienen que ser gobernados por el Espíritu Santo. Tienen que ser gobernados por el Espíritu Santo. Por la unidad se manifiesta la gloria de Dios, dice. Y por el amor y la unidad el mundo reconoce a Jesús en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia. Tú y yo somos la iglesia. Entonces, hoy en día se predica más que nunca la palabra de Dios por todos los medios disponibles, pero la mayoría han descuidado la unidad en el Espíritu. Y es importante entender que la unidad en el Espíritu no tiene nada que ver con la tolerancia al pecado, sino tiene que ver con una iglesia gobernada por el amor y el Espíritu Santo en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. No tiene nada que ver con tolerancia. O sea, quiero explicarlo con palabras más simples. La unidad en el Espíritu, la unidad a cual pide Jesús aquí al Padre, no es que yo acepte tu pecado y vos aceptes mi pecado, entonces estamos unidos porque toleramos lo que está mal en mi vida o en mi iglesia. No, eso no es unidad en el Espíritu, eso es unidad en la carne y nunca es de Dios. Eso es lo que muchos tratan de lograr, una unidad en base a la tolerancia a las cosas que están mal delante de Dios. La unidad del Espíritu es cuando tú y yo llevamos a la cruz nuestros pecados. Nos arrepentimos de todo corazón, creyendo en el Señor y recibiendo el perdón de pecados ahí. Y somos transformados a una nueva vida. A una vida transformada por el Espíritu Santo, lavado por la sangre de Cristo. Y donde ya hemos muerto al pecado, así como dice la palabra de Dios en Romanos. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, el gobierno de Cristo por su Espíritu. Entonces somos dos personas, así como Pedro y Juan, muy diferentes, pero de repente somos como uno solo. Pensamos igual, hablamos igual, nos amamos de una manera distinta, con un amor puro, santo. ¿Por qué? Porque la carne ha muerto. Y el Espíritu gobierna. Ya no gobierna tu deseo, ya no gobierna mi deseo, mi yo. Yo y tú somos gobernados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo transforma nuestra mente. Y cuando nuestra mente es transformada, entonces nosotros, por el mismo Espíritu, pensamos de la misma manera. Entonces hay una unidad perfecta. Eso se refleja en la primera iglesia de Hechos de los Apóstoles. Qué importante es esto. Entonces la palabra de Dios es la verdad para llevarnos como iglesia a una vida en obediencia y rectitud. Eso es muy importante. También Jesús oró para que su amor se revele absolutamente en nuestras vidas y el amor del Padre se revele en nuestras vidas. Y yo creo que eso es tan importante, que podamos tener la revelación del Padre, del amor, entender cuánto nos ama Dios. Muchos no se sienten amados, piensan que Dios está ahí con un martillo listo para pegarle, listo para darle un golpe. No, Dios está ahí para ayudarnos, para liberarnos, para amarnos, para llevarnos a una vida en victoria. También este versículo nos lleva a la revelación del Padre, para que el amor de Dios esté en ellos. Cuanto más recibimos la revelación de un Padre bueno,
un Padre amoroso. Su amor desciende. Porque hay algunas personas que no permiten que el amor de Dios llegue a su corazón. Porque nunca han recibido amor de Padre. Hoy también el Señor quiere sanar corazones heridos, que siempre han sido heridos por su papá. El Señor te quiere sanar. Porque si la relación con tu papá terrenal no está sanada, es muy difícil que tengas una buena relación con el Padre Celestial. Juan 17:25 dice: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres. Y sigue haciéndolo, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. ¡Qué tremendo! Jesús pide que podamos reconocer al Padre, que podamos conocer al Padre. Él dice: yo les he dado a conocer quién eres. Y está en la palabra eso. Por la palabra podemos reconocer, podemos entender quién es Dios, cuán bueno es Dios, y que Dios cuida de nosotros, que Dios nos ama, que Dios quiere guiarnos. Y Él sigue haciéndolo, dice. Y eso produce en nosotros ese amor sobrenatural. Cuando nosotros entendemos todo lo que Jesús hizo por nosotros, por amor, también nuestro corazón rebosa de amor. Lo que Jesús oró en el capítulo 17 de Juan describe el diseño y su voluntad para su iglesia. Una iglesia que cree en Jesús, que se santifica, que es unida y completamente gobernada por el Espíritu Santo, en humildad, en santidad, en amor, en unidad. La iglesia no se trata de nuestro yo. La iglesia se trata de que Jesús nos gobierne, que su amor fluya a nosotros. Eso es tan importante. La obediencia a la palabra, la fe y el amor a Jesús y al prójimo son la base de la iglesia que Jesús soñó. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia gobernada por su Espíritu, porque el Espíritu Santo lo que hace siempre nos va a llevar a Jesús. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a su palabra. El Espíritu Santo siempre nos va a enamorar de Jesús. El Espíritu Santo nos va a mostrar quién es Jesús. Nos va a abrir los ojos para entender mejor la palabra. Y nos va a abrir los ojos para entender nuestro propio corazón. Porque muchas veces no entendemos. Entonces, en esta noche, yo quiero orar contigo. Y queremos orar juntos con toda sinceridad, pedir a Dios que Él nos muestre. Primero nos muestre, nos dé un diagnóstico de nuestro propio corazón. Que nos muestre qué nos falta, dónde estamos parados hoy y dónde el Señor nos quiere. Para que podamos realmente entrar en el diseño de la iglesia que Jesús soñó. Porque ese diseño está en la palabra de Dios. Ese diseño está en la palabra de Dios. Y si nosotros caminamos conforme a ese diseño, nos va a ir bien. Nos va a ir bien con Dios y también nos va a ir bien con la gente. Querido Padre, yo te doy gracias. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele nuestro corazón con toda sinceridad. Que podamos ver si realmente estamos en tu diseño. Ayúdanos a ser humildes para reconocer dónde estamos. Y llévanos a tu diseño. Llévanos a tu obediencia. Llévanos a la cruz. Llévanos a Jesús. Llévanos a ser libre de todo lo que no es tuyo. Llévanos a ser libre de nuestro yo. Libéranos de nuestro egoísmo, de nuestro desamor.
de nuestra forma de pensar errónea. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Revélanos a Jesús, revélanos al Padre. Revélanos su amor, su perdón, su misericordia. Yo te pido que realmente por esta palabra nosotros podemos rendirnos completamente a Cristo y ser transformados. Señor, mi mayor deseo es que en este mundo podamos levantarnos como tu iglesia, realmente ser conforme a lo que tú deseas, porque no vas a venir a buscar una iglesia que no es tu novia. Señor, ayúdanos a ser tu novia como tú lo dijiste, conforme a tu palabra, conforme a tus principios, conforme a tu Espíritu. Yo te pido, Espíritu Santo, enséñanos. Aparta las cosas de nosotros que no van con el diseño y prepáranos para nuestro encuentro con Jesús. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente para mí ha sido un gran gozo poder dar esa primera clase de este nuevo material y les invito la próxima vez a participar el próximo viernes, 19 horas en Facebook, sábado 18 horas por YouTube. Dios les bendiga a ti y a tu familia. Y quiero animarte, si esta palabra bendijo tu vida, compártelo con tus amigos, con tus contactos, porque es tiempo de que nuestra iglesia, nosotros como personas, entendamos el diseño de lo que Jesús quiso para su iglesia, que estemos llenos de amor, llenos de misericordia, llenos del Espíritu Santo, que nos va a llevar a una unidad perfecta con Dios y con nuestro prójimo. Dios te bendiga.